Hola, bienvenidos a Tejiendo la Felicidad. Hoy os voy a enseñar a realizar el punto gofre o waffle. No sé si mi pronunciación ha sido la más correcta, pero seguro que me habéis entendido. Este punto se llama así porque, como podéis ver, se parece muchísimo a un gofre. Es un punto muy bonito, es muy mullido, esponjoso y es ideal pues para hacer, por ejemplo, cojines o prendas de abrigo como mantas, cuellos, bufandas. No es reversible, esta sería la parte del derecho y esta la del revés, como podéis ver son muy diferentes. Y para hacerlo podéis emplear el hilo que queráis, del grosor que queráis, la aguja que queráis y solo necesitaréis 2 filas para conseguir este efecto. Es muy fácil de hacer. A continuación vamos con el tutorial. Comenzamos haciendo un nudo corredizo y a continuación hacemos una cadeneta que sea múltiplo de 3. Mi cadeneta tiene 24 puntos. Ahora voy a hacer 3 cadenetas más. 1, 2 y 3. Retrocedo al punto quinto contando hacia atrás. 1, 2, 3, 4 y 5. Este quinto punto sería el penúltimo de mi cadeneta. Este el último, este el penúltimo. Pues en el penúltimo hago punto alto. Que junto con estos puntos que he hecho adicionales serían 2 puntos altos. Ahora continúo haciendo puntos altos sobre cada punto. He completado toda mi cadeneta, en total tengo 24 puntos altos. Continuamos con la siguiente fila. Subimos con 2 cadenetas, giramos y vamos a comenzar con hacer la forma del gofre. Tomamos hilo, vamos a este punto de aquí y lo vamos a tomar como cuando hacemos los puntos canalé, que como sabéis aquí en mi canal tengo varias prendas tejidas con este punto. Os voy a ir dejando los enlaces aquí arriba por si les queréis echar un vistazo. Bien, continuamos. Pasamos la aguja por detrás del punto de esta manera. Voy a repetir, entrando por esta parte pasamos por detrás y salimos por la otra. Volvemos a tomar hilo, sacamos el hilo y hacemos un punto alto. De esta manera habremos hecho el punto en relieve. Esta parte de aquí es la delantera. Ahora en los 2 próximos puntos hacemos 2 puntos altos normales. Entramos de manera normal dentro del punto, hacemos un punto alto, tomamos hilo, vamos al siguiente punto, entramos de manera normal, hacemos otro punto alto, tomamos hilo y ahora en este punto de aquí volvemos a hacer otro punto alto en relieve. Entramos por el lado del punto, por el lateral, pasamos la aguja por detrás, salimos por el otro lado, tomamos hilo y hacemos punto alto. Ahora en estos 2 puntos volvemos a hacer 2 puntos altos normales, 1 y 2. En el próximo punto volvemos a hacer punto alto en relieve. Tomamos hilo, entramos por el lado, pasamos por detrás, salimos por el otro lado, tomamos hilo, salimos y hacemos punto alto. Y así es como va quedando. ¿Veis cómo se va viendo aquí el relieve y esta parte un poquito más hundida? Volvemos a hacer 2 puntos altos normales. Y ahora otro en relieve. Tomamos hilo, entramos por aquí, salimos por la otra parte, tomamos hilo, salimos y hacemos punto alto. Continuamos toda la fila tal y como os he ido indicando. El penúltimo punto lo hacemos en relieve y el último lo hacemos normal. Tomamos hilo, entramos en este punto de aquí y hacemos punto alto. Para la siguiente fila subimos con 2 cadenetas, giramos y ahora estamos en la parte trasera del punto, la que sería esta de aquí. Ahora nos encontramos
que el punto en relieve está en la otra parte. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Pues tomamos hilo, entramos por aquí por el lado del punto, pasamos la aguja por delante, salimos por el otro extremo, tomamos hilo, salimos y hacemos punto alto. De esta manera el punto en relieve nos sigue quedando por la parte frontal. Los otros dos puntos, si os dais cuenta, están en relieve. ¿Veis cómo quedan todos en relieve? Pues los trabajamos en relieve. Tomamos hilo, entramos por el lado, salimos por el otro lado, tomamos hilo y hacemos punto alto. El siguiente igual, tomamos hilo, entramos por este lado de aquí, pasamos por detrás la aguja, salimos por el otro lado, tomamos hilo y hacemos punto alto. El siguiente es en relieve hacia adelante, sería este de aquí. Tomamos hilo, entramos por aquí, pasamos la aguja por delante del punto, pasamos por el otro extremo, tomamos hilo y hacemos punto alto. Y va quedando de esta manera. Se van formando ya los cuadraditos del gofre. Siguiente, estos dos de aquí, toca hacerlos también en relieve. Pues tomamos hilo, entramos por el lado del punto, pasamos la aguja por detrás, tomamos hilo, salimos y hacemos punto alto. Entramos por aquí, pasamos por detrás del punto, tomamos hilo y hacemos punto alto. Vamos a hacer uno más, este de aquí. Tomamos hilo, pasamos la aguja por delante del punto, entrando por cada uno de los extremos y hacemos punto alto. Así está la parte trasera y así va quedando la parte delantera. Vamos a hacer uno más. Y ahora el de delante. Continuamos toda la fila. He completado toda la fila. El penúltimo punto está hecho en relieve pero hacia adelante y ahora el último es un punto alto normal que lo haré en la segunda cadena de subida. Estoy subiendo cada fila con 2 cadenetas porque con 3 hice antes la prueba antes de hacer el tutorial y con 3 me quedaba esta zona de aquí muy alta, o sea los extremos quedan como más altos. Y al hacerla de 2 cadenetas me queda más igualado, ¿veis? Que queda más recto. De la otra manera me quedaba esta parte como un poco más levantada y no me gustaba. Aunque puede ser también otra opción, ¿eh? Se puede subir con 3 cadenetas, pero ya os digo que me gusta más subir con 2. Bueno, volviendo al gofre. Las 2 filas últimas que hemos hecho son las que siempre se van a repetir para hacer este punto. Al hacer estos 2 puntos en relieve hacia esta parte de aquí, conseguimos que nos vaya quedando esta línea recta que define los cuadraditos del gofre, estas de aquí. Para la siguiente vuelta volvemos a subir con 2 cadenetas, giramos y ahora toca hacer el punto en relieve por delante. Así que tomo hilo y hago el punto en relieve. Ahora lo que tenemos que hacer es 2 puntos altos normales, entrando de manera normal sobre cada punto. 1 y 2. Ahora hago punto en relieve. Y ahora vais a ver perfectamente el cuadradito. Ahora sí que se ve con claridad. Volvemos a hacer 2 puntos altos normales. 1 y 2. Y en relieve. Y continuamos así toda la fila. He hecho toda la fila, solo me falta hacer el último punto alto. Y mirad lo bonito que va quedando el punto, cómo quedan definidos los cuadraditos del gofre.
Además, con este color parece un gofre de verdad, dan hasta ganas de comérselo. Bien, voy a hacer el último punto alto en la segunda cadena de subida. Ahora subo con 2 cadenas, giro, tomo hilo y me toca hacer el punto en relieve por detrás. Así que entro por este lado de aquí, paso la aguja por delante del punto, voy al otro extremo, tomo hilo y hago punto alto. Ahora tengo los 2 puntos altos en relieve hacia adelante, así que paso la aguja por detrás del punto, tomo hilo y hago punto alto. Vuelvo a hacer lo mismo en el siguiente punto, pasando la aguja de extremo a extremo del punto por detrás y hago punto alto. Ahora toca punto alto por detrás, así que paso la aguja de esta manera, tal como hicimos antes. Siempre vamos a repetir los mismos pasos dependiendo de lo que nos vaya pidiendo el punto. Ahora nos toca hacer punto en relieve por delante, pues lo hacemos por delante y el otro. Ahora toca otra vez punto en relieve por detrás, pues lo hacemos por detrás. He terminado toda la fila, he subido con 2 cadenetas y he continuado la siguiente fila, haciendo aquí los puntos en relieve, aquí los puntos normales y siempre haríamos lo mismo. Luego al girar volveríamos a hacer los puntos en relieve por esta parte, que aunque os digo punto en relieve por delante y por detrás, siendo esta la parte delantera, es que en realidad se llamaría así. Cuando trabajamos los puntos por esta parte, decimos por detrás. Cuando trabajamos por aquí, por delante, aunque en realidad la parte delantera es esta. Pero así es como hay que llamar a los puntos según por donde vayamos trabajando. Os lo digo porque antes os estuve diciendo punto trasero refiriéndome a este y delantero a este, aunque el reverso es este y el delantero es este, pero la manera de llamar a los puntos es esa. Bueno, dicha esta aclaración, nada, continuaríamos igual que hemos hecho hasta ahora hasta que nuestro gofre tenga el tamaño que nosotros queramos. Ahora cuando yo termine este, os digo dónde conviene más terminar, si aquí o aquí. He terminado de tejer esta muestra y fijaos qué bonito queda, parece un gofre de verdad. He hecho el mismo número de cuadraditos aquí y aquí, 7 en cada parte. Y la terminación la tenéis que hacer en la fila que se teje por la parte del derecho, la que tiene los puntos altos sobre cada punto alto, para que así esta zona quede pulida y los cuadraditos queden perfectos. Gracias por estar ahí.